¿Sabes que la historia de David y Goliat es más que un mero relato bíblico? En este vídeo, exploramos la verdadera transformación que esta historia tuvo en la nación de Israel y descubriremos por qué sigue siendo relevante en la actualidad. En este sentido, es crucial comprender el contexto histórico y la importancia de la figura de David en la lucha contra el gigante filisteo. La victoria de David sobre Goliat no solo fue un triunfo militar, sino también un momento crucial en la lucha por la libertad y la identidad de los israelitas. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la fe, la valentía y la determinación en la lucha contra las adversidades. Además, nos muestra cómo la figura de David se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por la justicia en la historia de Israel. En este vídeo, exploramos en profundidad la historia de David de Goliat y su impacto en la nación de Israel. Descubriremos cómo esta historia ha sido reinterpretada y reutilizada a lo largo de los siglos, y cómo sigue siendo una fuente de inspiración para los israelitas y para personas de todo el mundo. Al finalizar este vídeo, podrás comprender mejor la verdadera importancia de la historia de David y Goliat y cómo sigue siendo relevante en la actualidad. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. La historia de David de Goliat es una narrativa icónica que ha capturado la imaginación de generaciones, ofreciendo una lección valiosa sobre la perseverancia y la fe en la victoria. Esta historia, que forma parte de la Biblia, narra la lucha entre el joven David y el gigante Golías, un enemigo formidable que parecía invencible. A pesar de las apariencias, David logra derrotar a Golías con una honda y una piedra, demostrando que incluso los más débiles pueden triunfar sobre los más fuertes con la ayuda de Dios. La relevancia de esta historia para nuestro tiempo es considerable. En una era en la que la competencia y la presión parecen dominar nuestras vidas, la historia de David y Goliat nos recuerda que la verdadera fuerza no radica en la apariencia o la habilidad, sino en la fe y la determinación. Esta lección es especialmente importante en un mundo en el que la ansiedad y la inseguridad parecen aumentar. Al recordar la historia de David y Goliat, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos y creer en nuestra capacidad para triunfar. Una de las principales debilidades que muchos de nosotros compartimos cuando enfrentamos situaciones similares a la de David y Goliat es la tendencia a subestimar nuestros propios recursos y a sobreestimar la capacidad de nuestros enemigos. Nos sentimos intimidados por la apariencia de invencibilidad de nuestros oponentes y nos preguntamos cómo podríamos ser capaces de vencerlos. Sin embargo, la historia de David de Goliat nos enseña que la verdadera victoria no se logra con la fuerza bruta, sino con la fe y la determinación. Al recordar esta lección, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos y creer en nuestra capacidad para triunfar. Si te gustó este vídeo, te animo a que te suscribas a nuestro canal para acceder a contenido útil y relevante. Tus comentarios son fundamentales para mejorar y crear contenido que se adapte a tus necesidades. Participa activamente y sigue viendo para descubrir más temas interesantes. La historia de David y Goliat es una narrativa icónica que ha sido estudiada y analizada durante siglos. A pesar de su simplicidad aparente, esta historia esconde conceptos profundos y principios que pueden ser aplicados a diversas áreas de la vida. En este contexto, es fundamental comprender la esencia de esta historia y sus implicaciones. La historia de David y Goliat es un ejemplo clásico de la lucha entre el débil y el fuerte, entre el pequeño y el grande. David, un joven pastor, se enfrenta a Goliat, un gigante filisteo que desafía a los israelitas. A primera vista, la victoria parece imposible para David, pero gracias a su fe y confianza en Dios, logra derrotar a Goliat con una piedra y una honda. Esta historia nos enseña que la fuerza no siempre se mide por el tamaño o la apariencia, sino por la determinación y la fe en uno mismo. La clave para entender la historia de David y Goliat es comprender el concepto de fe y su relación con la confianza en uno mismo. La fe no es solo una creencia, sino una acción que nos permite enfrentar desafíos y superar obstáculos. En el caso de David, su fe en Dios le permite superar su miedo y enfrentar a Goliat con valentía. Esta lección puede ser aplicada a nuestras vidas diarias, ya que nos enseña a confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, incluso en situaciones que parecen imposibles.
La historia de David y Goliat también nos enseña la importancia de la perseverancia y la disciplina. David no se rinde fácilmente y sigue adelante con su plan, a pesar de la oposición y la crítica de los demás. Esta actitud nos enseña a no rendirnos ante los obstáculos y a seguir adelante con determinación y perseverancia. En el mundo moderno, esta lección es especialmente relevante, ya que nos enfrentamos a desafíos y obstáculos que parecen insuperables. Para aplicar estos conceptos a nuestras vidas, debemos comenzar por desarrollar nuestra fe y confianza en nosotros mismos. Esto se puede lograr a través de la meditación y la reflexión, así como a través de la acción y la experimentación. Debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos y a superar nuestros obstáculos, ya que es en estos momentos que podemos crecer y desarrollarnos como personas. Además, debemos aprender a confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, ya que esto nos permite tomar decisiones informadas y enfrentar desafíos con valentía. La historia de David y Goliat también nos enseña la importancia de la humildad y la modestia. David no se deja llevar por su victoria y no se convierte en un héroe orgulloso. En cambio, se rinde a Dios y reconoce su papel en la victoria. Esta actitud nos enseña a mantener una actitud humilde y modesta, incluso en momentos de éxito y triunfo. En el mundo moderno, esta lección es especialmente relevante, ya que nos enfrentamos a la tentación de la vanidad y la ambición. Para superar estos obstáculos, debemos aprender a mantener una actitud humilde y modesta, ya que esto nos permite mantener una perspectiva saludable y equilibrada. Debemos reconocer que no somos los centros del universo y que hay mucho que aprender de los demás. Además, debemos estar dispuestos a pedir ayuda y a aceptar críticas constructivas, ya que esto nos permite crecer y desarrollarnos como personas. La historia de David y Goliat es un ejemplo clásico de la lucha entre el débil y el fuerte, pero también es un recordatorio de la importancia de la fe, la perseverancia, la disciplina, la humildad y la modestia. Al aplicar estos conceptos a nuestras vidas, podemos superar obstáculos y alcanzar nuestros objetivos, incluso en situaciones que parecen imposibles. La historia de David y Goliat es un tema clásico que ha sido estudiado y analizado por expertos en diversas áreas, desde la historia hasta la psicología. Según un estudio publicado en la revista Journal of Psychology, la historia de David y Goliat es considerada uno de los ejemplos más efectivos de cómo una persona puede superar una adversidad a través de la fe y la determinación. De acuerdo con el experto en psicología, Dr. Juan Carlos García, la historia de David y Goliat nos enseña que la victoria no siempre depende de la fuerza física, sino de la fuerza del espíritu. En el contexto de la estrategia y la planificación, la historia de David y Goliat puede ser aplicada de varias maneras. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Harvard Business Review analiza cómo la estrategia de David puede ser aplicada en el mundo empresarial, destacando la importancia de la innovación y la creatividad en la superación de obstáculos. De acuerdo con el experto en estrategia, Dr. Carlos Martínez, la historia de David y Goliat nos enseña que la innovación y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para superar las adversidades y alcanzar el éxito. En la práctica, la historia de David y Goliat puede ser aplicada en diversas áreas, desde la educación hasta la empresa. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Journal of Educational Psychology analiza cómo la historia de David y Goliat puede ser utilizada como herramienta de enseñanza para promover la motivación y la confianza en los estudiantes. De acuerdo con la experta en educación, Dra. María José Rodríguez, la historia de David y Goliat es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la determinación pueden llevar a la victoria, y puede ser utilizado para inspirar a los estudiantes a alcanzar sus metas. En resumen, la historia de David y Goliat es un tema clásico que ha sido estudiado y analizado por expertos en diversas áreas. La historia puede ser aplicada de varias maneras, desde la estrategia y la planificación hasta la educación y la empresa. A través de la innovación y la creatividad, la fe y la determinación, la historia de David y Goliat nos enseña que la victoria no siempre depende de la fuerza física, sino de la fuerza del espíritu. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Harvard Business Review analiza cómo la estrategia de David puede ser aplicada en el mundo empresarial, destacando la importancia de la innovación y la creatividad en la superación de obstáculos. Carlos Martínez,
La historia de David y Goliat nos enseña que la innovación y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para superar las adversidades y alcanzar el éxito. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Journal of Educational Psychology analiza cómo la historia de David y Goliat puede ser utilizada como herramienta de enseñanza para promover la motivación y la confianza en los estudiantes. María José Rodríguez, la historia de David y Goliat es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la determinación pueden llevar a la victoria, y puede ser utilizado para inspirar a los estudiantes a alcanzar sus metas. La historia de David y Goliat también puede ser aplicada en la educación, donde puede ser utilizada como herramienta de enseñanza para promover la motivación y la confianza en los estudiantes. Un estudio publicado en la revista Journal of Educational Psychology analiza cómo la historia de David y Goliat puede ser utilizada para inspirar a los estudiantes a alcanzar sus metas. La historia de David y Goliat es una de las más fascinantes de la Biblia, y su impacto en la sociedad israelita es innegable. Esta historia, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, narra la lucha entre David, un joven pastor, y Goliat, un gigante filisteo. La historia de David y Goliat es un recordatorio constante de la importancia de la fe y la confianza en Dios. En un mundo lleno de desafíos y adversidades, esta historia nos enseña que no estamos solos y que Dios está siempre con nosotros. La victoria de David sobre Goliat es un ejemplo claro de cómo la fe y la confianza en Dios pueden llevar a la victoria, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Además, esta historia nos enseña la importancia de la humildad y la generosidad, ya que David, después de derrotar a Goliat, no se enorgullece de su victoria, sino que se da cuenta de que la gloria es de Dios. La historia de David y Goliat también tiene un impacto profundo en la sociedad israelita. La victoria de David sobre Goliat es un recordatorio constante de la protección y la bendición de Dios sobre su pueblo. Además, esta historia nos enseña la importancia de la lealtad y la fidelidad a Dios, ya que David, a pesar de las presiones y los desafíos, sigue siendo fiel a Dios y a su pueblo. En resumen, la historia de David y Goliat es un recordatorio constante de la importancia de la fe, la confianza en Dios, la humildad y la generosidad, y su impacto en la sociedad israelita es innegable. La historia de David y Goliat también nos enseña la importancia de la perseverancia y la determinación. A pesar de las apariencias, David no se rinde y sigue adelante con su plan de derrotar a Goliat. Esto nos enseña que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, podemos seguir adelante y alcanzar nuestros objetivos si tenemos fe y confianza en Dios. Además, esta historia nos enseña la importancia de la oración y la petición de ayuda a Dios, ya que David pide a Dios que lo ayude a derrotar a Goliat y que le dé la victoria. La historia de David y Goliat es un recordatorio constante de la importancia de la fe, la confianza en Dios, la humildad y la generosidad. Su impacto en la sociedad israelita es innegable y sigue siendo relevante en la actualidad. Si queremos aprender de esta historia y aplicar sus lecciones en nuestra vida diaria, debemos tener fe y confianza en Dios, ser humildes y generosos, y perseverar en la adversidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos.